En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos y madrinas, los invito a la meditación del Evangelio de este día, 16 de agosto. Y la liturgia nos invita a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Jesús dice en el Evangelio: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, en la época de Jesús se vivían en lugares en donde había muchas puertas para defenderse, ¿verdad? Las puertas se cerraban durante la noche para defenderse de los asaltantes. Y la última puerta que quedaba abierta precisamente era llamada como una aguja, ¿no? Era la puerta más pequeña. Y era una puerta por donde el camello tenía que ser despojado de toda la carga para que él pudiera entrar. O sea, era la última puerta que quedaba abierta. Ya en el atardecer era el único lugar por donde las personas podían pasar, y el camello, para que pudiera pasar por ese lugar, tenía que ser despojado de toda la carga que traía. O sea, aquí este Evangelio no se habla de la pobreza, ¿verdad? Sino se habla de descubrir la verdadera riqueza, despojándonos de tantas cosas que nosotros muchas veces pensamos que son necesarias y que en realidad no lo son. Este pasaje es la continuación del Evangelio del joven rico, ¿verdad? Ese joven que va con Jesús y le pide en herencia la vida eterna. Recibir la vida eterna. No se habla aquí de un problema escatológico, ¿no? Después, es decir, después de la muerte. Recibir algo en herencia en el mundo bíblico está vinculada a la posesión de la tierra. O sea, la herencia aquí está vinculada a la posesión de la tierra. Y para esto hay que entender precisamente, por ejemplo, la experiencia de Josué en el Antiguo Testamento, en donde Josué distribuyó a las 12 tribus de Israel. A cada tribu le distribuía como un signo de herencia y del cuidado que tenía que tener, su sentido de pertenencia a la tribu, y lo cuidaban, esa herencia recibida de la tierra.
Es decir, simbolizaba un fuerte sentido de identificación, de identidad. Tener en herencia la vida eterna significaba heredar la vida de Dios. Es decir, una vida que no iba a ser amenazada por nada, ni por la enfermedad, ni por la vejez, ni por las situaciones más extremas. Se habla aquí del cumplimiento de la ley. Yo he cumplido todo lo he cumplido. Es decir, el cumplimiento de la ley nos llevaba a entrar en relación con el prójimo y con Dios. Y todo está el resultado, ¿verdad?, en donde precisamente este joven se sentía con la capacidad de heredar la vida de Dios. Aquí nos encontramos frente a lo que verdaderamente cambia la vida, porque bios en sí, la palabra bios era vida, que significaba vida biológica, y también bios significaba el dinero. Era la misma palabra para vida verdadera o vida falsa. Es decir, aquí estamos frente a lo que verdaderamente cambia la vida, lo que nos lleva de nuestra vida a la vida de Dios, que es lo que Jesús aquí invita a este joven a entender, porque él se retira, ¿verdad?, triste, porque tenía mucho, poseía mucho. Quien ama entra en una relación completa. No se puede amar a una persona, un esposo no puede amar a su esposa a medias. Yo te amo 20%, 30%, ¿verdad? O un 50%. Aquí se habla de la totalidad del amor. Yo te amo, pero lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. O sea, aquí se nos habla de la radicalidad con la que Jesús nos invita a amar. Esta radicalidad de Jesús no es meramente un ascetismo social, no da un valor a la renuncia en sí, ni considera la renuncia mala. Cuando nosotros deseamos trabajar, no es que hagamos trabajos de medio tiempo únicamente. O sea, un trabajo se necesita una disponibilidad total. Cuando nosotros solamente nos disponemos a colaborar a medias, se van formando, ¿verdad?, en esta mentalidad bíblica, ídolos. Y si hay tantos ídolos en nuestra vida, si vivimos deseando la mirada de los otros, porque el ídolo es una manera de ver las cosas, dejamos de ver a Cristo y vemos muchas otras cosas, como es la posesión de tantos bienes, del bienestar. Y no siempre esto me va a llevar a la felicidad. El Señor nos invita a que le pidamos la vida eterna, porque es un constante estarle pidiendo este don, la vida eterna, no como una vida biológica que se acaba, es un don que Dios nos da. Y seguro que si no le pedimos al Señor la vida eterna, esto significa precisamente pedir la Pascua, pedir la resurrección. Y este texto nos habla de la dificultad de seguir fin en fondo al Señor. No es difícil, ¿verdad? Muchas veces para nosotros esto es imposible, como el mismo Evangelio lo dice, en cuanto a que es una obra de Dios en nosotros. O sea, cuando nosotros lo vemos como una obra mía, vienen muchas dificultades. Cuando lo vemos como una obra de Dios que va haciendo en nosotros, Dios lo puede hacer, no es imposible. Para los seres humanos, ¿verdad?, entregarnos a los demás, las relaciones pueden tener muchas dificultades y se nos hace muy difícil. Para Dios no lo es, porque para Dios es posible transformarnos de la nada. No es solo para los consagrados esta misión, ¿verdad?, para los que hemos sido llamados a la vida religiosa, sino es una oportunidad que inicia desde la profundidad de una relación con las personas que me va llevando hacia Dios. Para Dios esto no es imposible. Pidamos al Señor el don de la vida, pero no una vida que se acaba,
sino una vida de esperanza, una vida en la casa de Dios, en donde la felicidad y el amor van a ser plenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.